I've seen this day turn to blue. I want to fade away. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una tabla de frecuencias, ¿sí? Ahora, para esta elaboración de tabla de frecuencias hemos hecho una encuesta ficticia con un total de 500 encuestas y 6 preguntas, ¿sí? Tenemos la primera pregunta: ¿tienes hijos? La segunda pregunta: ¿cuántos hijos tienes? Y así sucesivamente. Ahora, para hacer la tabla de frecuencias tenemos ciertos valores. Primero, el x sub i, f sub i, fr o h sub i, el porcentaje de fr y f mayúscula, que es la frecuencia. Le vamos a dar de nuevo. X y son los datos, ¿sí? Las posibles respuestas, ¿sí? Las respuestas de la pregunta que hacemos. La frecuencia es cuántas veces hemos obtenido esas posibles respuestas de cada una. La frecuencia relativa es el porcentaje, ¿sí? Perdón, ese es una división, ¿sí? Ahorita les explico. Y el porcentaje de la frecuencia relativa es simplemente expresarlo porcentualmente, la frecuencia relativa. Y la frecuencia absoluta acumulada es igual que esto. Esta es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje de la frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Ahora les explico más a detalle. Las posibles respuestas son, para la pregunta 1 es sí y no. Copiamos estas preguntas, estas respuestas, sí y no. Copiamos la frecuencia absoluta que hemos obtenido, ¿sí? Que en este caso son 190 y 310. Estas son las frecuencias absolutas de estas respuestas, ¿sí? Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa, pero antes vamos a sumar esto. Vamos a hacer el total de frecuencia absoluta. Perdón. Sumamos, sale 500, que es justamente el total de encuestas que tenemos, 500. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa, que es muy sencillo, 190. Lo vamos a dividir entre 500, 0.38. Siguiente valor, 310 entre 500, 0.62. Sumamos y sale 1. Vamos a expresarlo en porcentajes. ¿Cómo lo expresamos en porcentajes? Simplemente multiplicamos este valor, la frecuencia relativa de cada fila, por 100% o por 100, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? O si no, simplemente copiamos esto. En este caso lo voy a hacer así porque estoy en Excel. Copiamos exactamente igual, nada más que aquí lo vamos a expresar en porcentajes. Aquí ya está multiplicado por 100%, 38%, 62%. ¿Cómo lo hacemos? 0.38 por 100 y sale 38%, 0.62 por 100 y sale 62%. Si lo sumamos debe salir 100%. Sí, obtenemos 100%. Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué se refiere? Que vamos a ir acumulando las frecuencias absolutas. El primer valor, como es único, o sea, ese primerito se copia tal cual. Se quedó como porcentaje. No quiero porcentaje, sino quiero que sea número. ¿Sí? Le quitamos el valor decimal, 190. Sigue en porcentaje, número. ¿Sí? Acá está en porcentaje, no, acá no. Ya. Ahora, ¿qué hacemos para seguir acumulando? Como su nombre lo dice, está acumulando. El primer valor se copia igual. Ahora vamos a acumular el segundo valor, 500. Tiene que ser igual. Este con este tienen que ser igual para que esté bien. ¿Sí? Y lo dejamos ahí. Acá no hay ningún total porque es acumulado. Siempre se deja así. ¿Sí? Ahora, para la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Sí? Copiamos las posibles respuestas y vamos a copiar también las frecuencias absolutas que hemos obtenido. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la frecuencia relativa. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos arriba, 59 entre
el total, ¿sí? Y vamos a hacerlo, perdón, vamos a sumar acá. Sumamos 190 y hacemos el procedimiento para todo. 45 entre 190 más 64 entre 190, ¿sí? Más 22, perdón, más no, es 22 entre 190, ¿sí? Y ahora sí sumamos acá y sale 1. Acá en el Excel tenemos la posibilidad de usar todos los decimales, de trabajar de manera exacta, pero si ustedes lo están haciendo con un papel y un lápiz y una calculadora simple, pueden redondear. Si redondean, puede haber una cierta variación entre el resultado, no exactamente les puede salir 1, puede ser menos a 1, más menos. Entonces, no se preocupen, si les sale un número muy cercano a 1, está correcto. Ahora vamos a expresar estas frecuencias relativas en porcentaje. Lo multiplicamos por 100 y debemos obtener estos porcentajes: 31, 24, 34 y 12. Sumamos y debe salir 100%. Ahora vamos a ir a la frecuencia absoluta acumulada. Copiamos el primer valor. Como vemos, se quedó como porcentaje y vamos a ir acumulando. 59 más 45. Ahora 104, perdón, 104 más 64, 168 más 22, 190. ¿Ven? Que son iguales. Ahora ustedes me dirán por qué varía 190 de 500. ¿Por qué? Porque la pregunta 2 es ¿cuántos hijos tienes? Y en la pregunta 1 solo el 190 encuestados tienen hijos. Entonces acá como máximo tiene que salirme 190. ¿Sí? Entonces ya comprobamos que está bien, correcto esto, correcto acá. Entonces pasamos a la pregunta 3. Copiamos las posibles respuestas, ¿sí? Y sus frecuencias absolutas. Vamos a ir a la frecuencia relativa, pero antes sumamos acá. Sumamos 190. Vamos a hacer la división. 45 entre 190. 57 entre 190. 50 entre 190. 38 entre 190. Sumamos y nos debe salir 1. Lo expresamos en porcentaje, que no es más que este valor por 100%, este valor por 100%, este valor por 100, este valor por 100, nada más. Lo expresamos en porcentaje, ¿sí? Y lo sumamos. Sumamos acá, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos el primer valor, igual, ¿sí? Y vamos a ir acumulando la frecuencia absoluta. 45 más 57, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta 190. Ahora, como ya vimos de 2, una tabla de 2 posibles respuestas, de 4 vamos a ir de frente a la que es más larga, ¿sí? Copiamos esto. Ahora, copiamos la frecuencia absoluta.
Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa. Pero antes, vamos a sumar. ¿Cuánto es el total? 500. ¿Por qué sale 500 si nosotros hemos estado trabajando con 190? Porque la pregunta 6 involucra a todos los encuestados, no hacemos una excepción. Por ejemplo, cuando preguntamos cuántos hijos tienes, cuando hicimos la primera pregunta si tienen hijos o no, hacemos una exclusión. ¿Para qué? Para poder analizar a esa pequeña muestra chiquitita de esta gran muestra grande, ¿no? O sea, sería de 500 nos estamos quedando con solo 190, ¿sí? Ahora, ahí estamos discriminando. ¿Por qué? Porque en la pregunta 1 decimos, si tu respuesta es no, pasas de frente a la pregunta 4. ¿Sí? No. Sí, pasas a la pregunta 4. Sí, ahora, ahí estamos haciendo una exclusión a la gente, para que de frente pase la pregunta 4. En la pregunta 5 obviamente no tiene por qué responderla, porque si piensas tener más hijos, no lo hace. Ahí ya ve la persona que está encuestando. Y de frente en la pregunta 6 es ¿cuántos años tienes? Eso es general para todos. Por eso que trabajamos con los 500 encuestados. La frecuencia relativa sería 86 entre 500. Y hacemos lo mismo. Más 86 entre 500. 120 entre 500. 50 entre 500. 21 entre 500. 56 entre 500. 81 entre 500. Sumamos, debe salir 1. Sí, ahora lo pasamos en porcentaje. Lo expresamos en porcentaje, es solamente multiplicarlo por 100 y obtenemos esto, esto y esto. Ahora sumamos. 100%. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir acumulando. El primer valor lo copiamos tal cual. Vamos sumando 86 más 86. Y así hasta llegar a 500. Ahí. Y ahí paramos. Ahora, ya tenemos toda la información en una tabla de frecuencias. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la analizamos esta tabla? ¿Para qué nos sirve? Es muy simple. La primera pregunta, si la analizamos, por ejemplo, si tenemos una población de 2 millones de personas, ¿sí? Y estamos haciendo una muestra de 500 personas, podemos inferir, hay un cierto margen de error obviamente en el estudio, pero se puede inferir de que el 62% de nuestra población general no tiene hijos. Sí, es un gran porcentaje, no tiene hijos. Ahora, ¿qué más podemos inferir de nuestra población? Que de ese 38% que sí tiene hijos, una gran parte tiene un hijo o tiene 3 hijos. ¿Sí? Una gran parte tiene 1 o 3 hijos. En un menor número, un 12%, tiene más de 13 hijos. Suelen tener 3 o 1 normalmente, se podría decir. Ahora, en la pregunta 3 dice, ¿en qué rango de edades están sus hijos? De esa gente, de esos 190, tienen hijos entre, se podría decir, de 0 a 3 años. Sí, de 0 a 3 años tienen hijos. Entonces, de 0 a 3 años, el 30% tiene hijos. Sus hijos están entre 0 a 3 o de 3 a 7, se podría decir. De 0 hasta 7 años.
¿sí? De 0 hasta 7 años. Eso es lo que podemos inferir de la tabla de acá. De 0 a 7 años, porque acá hay un mayor número. Acá hay 30, 40, 56%. De 0 a 3 años. De 0 a 7 años. Esas son las edades promedios de sus hijos. ¿Y qué más podemos inferir? De que de esa gente, de esta población, la mayoría tiene 31 años. ¿Sí? La mayoría tiene 31 años. De esa gran mayoría no tienen hijos. Y si tienen hijos están entre 0 a 7 años. ¿Sí? Eso es lo que podemos inferir. Ahí podemos hacer varias inferencias de nuestra población, con cierto margen de error obviamente. Eso se ve más adelante en estadística un poco más avanzada, pero eso es algo sencillo. Sí, bueno, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. I've seen this day turn to blue. I want to fade away.